Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias en esta noche por la palabra. Señor, seas tú bendiciendo mi vida, Señor, la vida de mis hermanos, Señor, en esta noche, Señor. Dame guianza, Padre, para poder compartir tu palabra con el pueblo, Señor. Yo siempre te he pedido, Padre, que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, porque todo lo que tú me das, Señor, para compartir, Señor, yo te he pedido que siempre sea, Señor, de edificación para el pueblo, Señor. Padre, que sea, Señor, solamente, Señor, para edificación, Padre, para consolación y exhortación de tu pueblo, Señor. Tú sabes, Señor, lo que tú conoces cada uno de nuestros corazones, Señor. En esta noche, glorifícate en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. No voy a leer muchos versículos, solamente voy a quedarme en eso, así que no se preocupe de la Biblia por este momento, porque muchas veces decimos es que el hermano toca muchos versículos, muchos puntos, y el Señor sabe por qué en esta noche solo voy a leer esto en la palabra del Señor, pero quiero enfocarme en lo que es el tema. No lo han puesto todavía, pero es: amarás a Dios. Mi esposa hablaba un poco de esto en la vigilia de niños, sobre lo que el Señor le ha mostrado a ella, y ella tocaba ese versículo en Mateo, y yo agarré un poco de lo que es Marcos. Nos dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos hemos creído eso? De que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Pero ¿sabe qué me llama mucho la atención? Que esto que acabamos de leer, donde Jesús le habla a Pedro y le dice: ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice: apacienta mis corderos. Le quiere decir: dales de comer a mis corderos, a los más pequeñitos, dales de comer. ¿Y qué les damos de comer? ¿Qué se le da de comer a un cordero pequeño? Lechita, se le da el zacate, se le empieza a enseñar a que coma zacate o lo que necesita el animal pequeño para que vaya creciendo fuerte. En el Evangelio, los corderos son las personas nuevas que empiezan a venir al camino del Señor, y se les alimenta ¿con qué? Con la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Le dicen la segunda vez: ¿me amas? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Le estaba diciendo ya de las personas que tenían más tiempo siguiendo: pastoréalas, dirígelas, cuídalas, protégelas, que nadie las engañe. Háblales de la palabra, háblales lo que yo les he enseñado, pero que nadie les engañe. Protégelas siempre. Amén. La tercera vez dice que Pedro se entristeció un poco, y el Señor le preguntó: ¿me amas? Y él dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Apacienta mis ovejas. En este caso le está diciendo: dale de comer a mis ovejas. Imagínense qué tremendo. Me llama mucho eso la atención, porque le pregunta 3 veces, y en lo personal a mi vida me recuerda mucho a que en este momento Jesús está restaurando la vida de Pedro. Porque anteriormente Pedro decía: Señor, tú sabes que yo iría contigo hasta la muerte. Si tienes que ir a la cárcel, yo voy contigo. Si tienes que ir allá, yo voy contigo. Si tienes que morir, yo muero contigo. Pero ¿qué pasó con Pedro? Jesús le dijo que antes del amanecer el alba, el gallo iba a cantar, y él lo iba a negar 3 veces. Dicho y hecho, pasó así. Cuando apresaron a Jesús,
canta, y le preguntan a él, ¿tú eres de los que andan con Jesús? Y él dijo, no, yo no lo conozco. La segunda vez juró, no, yo juro que yo no conozco a ese hombre. La tercera vez que le preguntan, tú andabas con él, es más, hablas como ellos. ¿Y qué dijo Pedro? Hasta maldiciendo, yo te juro, maldigo que no lo conozco. Y canta el gallo la tercera vez, negando al Señor 3 veces. Cuando este hombre dijo, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, yo te amo, yo voy contigo. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido de la misma manera que de repente venimos al culto bien gozosos, cantamos, adoramos al Señor, decimos, Señor, yo te amo? Pero hay situaciones que de repente parece que nos dan un golpetazo y de repente negamos al Señor con nuestras acciones. El Señor conoce esto, pero en esta noche Él quiere restaurar lo que el enemigo ha querido destruir de tu vida y de mi vida. Quiere levantarte y transformar tu vida, porque Él no te hizo para que lo negares y te quedares donde el enemigo quiere ponerte. Él te hizo para levantarte y que glorifiques su nombre, que levantes su nombre en alto con tus manos y le des la honra y la gloria, amén. Gloria al Señor. Yo creo que me equivoqué de iglesia o me equivoqué de culto, porque los miro algo serios. Alabemos al Señor, hermanos, porque realmente necesitamos un encuentro con el Señor en esta noche. En esta noche yo creo que necesitamos un encuentro con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces nos desesperamos. Es que es mucha la palabra, o es que es mucho esto, pero se acaba el servicio y hay personas que dicen, ya me voy una vez, ya me voy a las 2 de la madrugada, ya me voy a las 5 de la madrugada, y no nos vamos. Pero para el mensaje queremos cortar el mensaje, queremos que la palabra pare, y el Señor dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ese es uno de los llamamientos, uno de parte de los llamamientos para nuestro pastor, y es lo que él hace todo el tiempo. Nos da la palabra que Dios le da a él para compartirla con nosotros. Hermano, si a usted le presentan un buen banquete, yo no sé qué le guste a usted, camarones o yo no sé qué comida china, un buen banquete, imagínese, ¿lo va a despreciar usted? ¿Lo despreciaría usted? No lo despreciamos, aunque tal vez ya hayamos comido, decimos, véngase tu reino. ¿Por qué? Porque es lo que nos gusta. Lo mismo la palabra del Señor es un banquete para nuestras vidas. El Señor nos está apacentando, el Señor nos está llevando, nos está pastoreando, para que no nos apartemos de Él, no nos apartemos de la palabra, y sobre todo que nadie nos engañe, que nadie nos haga daño. El Señor quiere cuidarte, el Señor quiere levantarte, pero que no te apartes de Él, amén. Gloria al Señor. Muchas veces nosotros somos muy duros con nosotros mismos. Jesús quiere levantarnos, quiere restaurarnos, pero somos muy duros con nosotros mismos. Creemos que el Señor no lo puede hacer. Creemos que el Señor no puede levantarnos porque hemos hecho esto, hemos hecho aquello, pero el Señor es misericordioso. Él puede hacer grandes cosas en nuestras vidas si nosotros disponemos el corazón. Y en esta noche yo te digo, amarás a Dios con toda tu alma, amarás a Dios con toda tu mente, amarás a Dios con todas tus fuerzas, amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Amaremos al Señor de esa manera? ¿O es que lo hemos cambiado, o hemos amado más tal vez el ministerio, o hemos amado más la obra, o hemos amado más las cosas materiales, o hemos amado más la familia u otras cosas, pero no hemos llegado a amar al Señor? Porque el pastor ha dicho, incluso aquí él nos ha dicho, podemos llegar a trabajar en la obra, pero sin sentir amor, sin amar la obra, y eso es cierto. ¿Por qué? Porque es cuando usted y yo tenemos esa carga de que, ay, tengo que llegar a la iglesia a tal hora, pero ya no amamos el llegar a esa hora. Sentimos pesadez, que otra vez hay culto, que otra vez hay servicio, que otra vez hay que ir a escuchar los gritones, que otra vez hay que esto. Pero cuando usted ama al Señor, usted viene, no importa que venga cansado de donde venga, usted viene y levanta sus manos limpias delante de Dios y le dice, Señor, límpiame, Señor, porque tú sabes lo que yo he estado pasando, pero yo sé que tú no echas a nadie fuera y tú me vas a fortalecer en este momento, amén. Cuando amamos al Señor, cuando decimos, yo sé, Señor, que tú eres mi roca, mi castillo, nadie ni nada me puede mover si yo estoy firme en ti, amén. Para eso viene el Señor, a restaurar nuestras vidas. Pero muchas veces jugamos con lo del Señor. El Señor nos levanta una vez, nos restaura otra vez, nos levanta nuevamente.
¿Cuántas veces Dios no nos ha levantado? ¿Cree usted que no lo puede volver a hacer? ¿Cree usted que Dios no lo puede volver a hacer? Dios es fiel. Él permanece fiel, aunque nosotros mintamos, aunque nosotros queramos engañarle, Dios va a seguir siendo fiel. Y es lo que me llamaba mucho la atención del testimonio de Joel, de lo que ese hombre se fue a trabajar y de repente no pudo seguir trabajando, porque Dios tenía ya un propósito. Muchas veces Dios ya tiene un propósito en nuestras vidas, y quiero hablarle 8 cosas que el Señor me mostró. Tal vez después de estas 8 cosas usted diga: bueno, al hermano se le olvidó decir esto, se le olvidó decir aquello, pero esto es lo que el Señor me mostró en estos días, y yo le doy la honra y la gloria al Señor. Uno de los primeros puntos era cuando el Señor conoce a Pedro y se sube el Señor a la barca, y Pedro le dice: Señor, apártate de mí, porque soy pecador. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Pero ¿por qué Pedro dijo esto? Porque Pedro ya conocía lo que Jesús predicaba. Jesús predicaba y él decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro conocía su corazón, su forma de vivir, y él decía: yo soy un hombre pecador. Yo soy un hombre pecador. Yo no puedo vivir conforme Jesús quiere que viva. Yo no me he arrepentido de esto o de aquella cosa tal vez. Por eso él se conocía a sí mismo como un hombre pecador. Pero mire lo que Pedro dijo más adelante: sed santos en toda manera de vivir sed santos en toda manera de vivir. Sed santos porque el Señor es santo. ¿Cómo es que este hombre que dijo: apártate de mí porque yo soy pecador, ahora está dando un consejo que busquemos la santidad de Dios? ¿Por qué? Porque Dios lo levantó y lo restauró. Hermanos, si Dios te levanta y te restaura, es para que nos afirmemos en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces este hombre aprendió a que no era por lo que él hacía, no era por lo que él tanto se esforzara, no era por lo que él creyera, sino porque él sabía que él había sido lavado con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita todo el pecado del mundo. Y él dijo: el Cordero de Dios me ha limpiado, me ha sanado, me ha restaurado, me ha santificado. Entonces es necesario que busquemos la manera más posible de buscar conforme a agradar a Dios. Amén. No es que muchas veces decimos: es que la palabra dice, pero yo no puedo practicar la santidad, o yo soy esto. Ciertamente, nosotros, nuestras acciones, todo el tiempo el enemigo quiere torcerlas. Todo el tiempo el enemigo quiere destruir todo lo que Dios quiere levantar de nosotros. Pero el Señor vuelve a levantarte y a levantarme, a restaurarnos y a ofrecernos su santidad, a ofrecernos su mano, que usted y yo la tomemos y que vayamos con Él. Por eso yo le digo en esta noche: esta es una noche para que tengamos un encuentro con Jesús. Necesitamos un encuentro con Jesús en esta noche. ¿Por qué? Porque si Pedro, siendo un pecador, un hombre que pescaba, un hombre alejado de la palabra, no conocía de la palabra, sin letra, Dios tuvo misericordia y Jesús le llama. ¿Cree que no puede hacer lo mismo con nosotros? Entonces Jesús le enseña sobre la santidad. Un segundo punto: era un hombre pescador de peces, pero Jesús le dijo: de ahora en adelante serás pescador de hombres. Tal vez antes hacíamos otras labores, y ahora el Señor nos quiere que vayamos a ser discípulos. ¿A dónde? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero cuando hablamos de evangelismo nos cuesta. Es que yo no sé predicar, es que yo no sé esto, yo no sé el otro, yo no sé palabra. Pero solamente con que usted entregue un flyer, si usted lo hace de corazón y le dice: Señor, sabes que yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro, yo no sé hacer tampoco aquello, pero de corazón yo quiero que alguien alcance la salvación como ya la alcancé un día. Y usted le lleva ese flyer a una persona con amor, y Dios va a hacer una obra ahí. Pero sabe que muchas veces pensamos que: es que soy yo, Señor, yo lo voy a hacer, yo sé cómo, yo sé así, y yo sé así, yo sé esta palabra le voy a decir a Julano, esta palabra le voy a decir a Mengano. ¿Sabe qué? Nuestro yo nos estorba.
Nuestro yo nos estorba delante de Dios, porque muchas veces estropeamos el plan de Dios en nuestras vidas. Hermano Oscar trajo un mensaje tremendo el martes en el estudio de los varones, donde hablaba de la diferencia entre un creyente y un discípulo. Le voy a leer un poquito solamente. Gloria al Señor. Dice la diferencia entre ser discípulo y ser creyente. Dice, todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. Dice, el creyente depende de los pechos de la madre, pero el discípulo está destetado. Dice, el creyente entrega parte de sus ganancias, pero el discípulo entrega parte de su vida. Y así sucesivamente hablaba sobre la diferencia entre un creyente y un discípulo. Y dijo un hermano, antes de que empezara la enseñanza yo creía que era un discípulo, pero ahora creo que soy un creyente. Imagínese, la palabra estuvo muy hermosa, hermano, la que el hermano Oscar trajo. Habló a nuestras vidas, ¿sabe por qué? Porque muchas veces pensamos que con nuestro entendimiento o conocimiento estamos aquí, pero nos faltan muchas cosas que hacer. Para eso Dios quiere levantarnos, para eso Dios quiere restaurarnos, y Él no hace excepción de personas. Él no hace excepción de personas. Para Él, cada uno de nosotros tiene un plan perfecto para nuestras vidas, amén. Y Él nos hará que nosotros podamos ir a las naciones y hacer discípulos, amén. Enseñar a las personas de la palabra del Señor, pero no digamos yo no puedo o yo no sé. Dispongamos nuestro corazón. Estábamos hablando en estos días de que en este mes que viene tenemos que salir a evangelizar, pero ocupamos su apoyo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que dicen, hermano, nadie sale a evangelizar, y cuando estamos evangelizando nadie se acerca. Y últimamente hemos estado hablando, vamos a hacer lo mejor posible para que no haya una excusa de decir, es que yo no sabía, es que yo no esto. Prepararnos y poder ir y poder llevar lo que el Señor nos ha dado en este lugar a las afueras, amén. Gloria al Señor. Así como usted es como usted entra por la puerta con esas acciones de gracias, con ese deseo de servir, con ese deseo de alabar, con ese deseo de ver la gloria de Dios, podamos ir afuera también, amén. Pero imagínese, Pedro solamente decía, yo solo soy pescador de peces, yo solamente voy al mar, tiro mi red y agarro para comer. Pero el Señor tenía otro propósito, amén. El Señor tenía un propósito de hacer algo más diferente de lo que usted y yo muchas veces pensamos. La tercera, cuando el Señor empieza a hablar fuerte y Él habla sobre que Él es el pan de vida, y Él empieza a hablarle fuerte a los hombres fariseos, y uno de los hombres se le acerca, y esto es lo que me llama mucho la atención, porque hay algunos versículos en los cuales hay muchos de sus discípulos, pero siempre uno llega, y es que Señor esto, y es que Señor otro, y por lo que yo puedo ver, uno de los que siempre se acercaba a preguntar era Pedro. Y en este caso es cuando uno de los discípulos dice, Señor, palabra dura es esta, palabra dura es esta. Mira, se están yendo, mira, no quieren escuchar, mejor cámbiales de predicación. ¿Sabe qué, hermano? Le voy a contar algo que es tremendo, es triste en el área de que muchas veces, yo entiendo, pastor, que Él se trata de darnos lo mejor de parte del Señor, la palabra, y muchas veces no nos parece, no nos gusta sujetarnos a la palabra de Dios. Pensamos que es algo que el que está predicando quiere que sean así las cosas, pero cuando la palabra del Señor nos muestra de esa manera y nos toca nuestra vida, cuando hay algo que no está bien, que sabemos que no es agradable, muchas veces decimos, no, eso no me gusta, eso no me parece bien. Una vez una persona me mandó un papel y me dijo, hermano, me gusta más como predica usted. Ese día estaba predicando el pastor, pero ¿sabe qué? Que el Señor reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a sujetarnos a nuestros pastores, y que si el pastor nos predica de esa manera es porque Dios le está guiando, que algo de esa categoría se está moviendo en la iglesia.
Dios no habla por gusto. Dios no habla nomás por hablar. Él habla a tiempo y fuera de tiempo para que nosotros nos salvemos, para que nosotros podamos entender que Él trae un mensaje de salvación a nuestras vidas, que Él trae un mensaje de restauración a nuestros corazones. Amén. Para que podamos decir: Señor, perdóname, ten misericordia de mí. No me había dado cuenta de esto. Pero como le dije, muchas veces somos duros nosotros mismos. No queremos admitir las cosas. No queremos admitir la palabra de Dios en nuestras vidas. Queremos que el Espíritu de Dios nos haga libres, pero no queremos admitir. Por eso varias veces hay personas que son liberadas y luego al tiempo otra vez vuelven a caer en lo mismo y vuelven a ser liberadas de lo mismo. Y hay personas que han venido y han criticado y dicen: es que lo que el pastor hace, la pastora hace no es cierto. Las liberaciones no son ciertas. ¿Por qué? Porque dicen: es que la misma persona cae siempre al cuartito. La misma persona liberan en el cuartito. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos restaura y nos levanta, no nos afirmamos en Jesús, no nos afirmamos en la palabra. Seguimos haciendo lo que queremos y no nos sujetamos. Pero si nosotros entendiéramos que la palabra de Dios es para que la practicáramos en nuestras vidas, no nos pasara tanto problema, sino que dijéramos: ¿a quién iremos? Porque Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? O dígame, ¿hay alguien más a quien ir? ¿Hay alguien más a quien usted diga: yo puedo ir a Buda, o yo puedo ir a fulano de tal? No hay. Solamente Jesús, aunque nos duela, pero Él dice en su palabra, el Señor dice en su palabra, que Él ama, que el que corrige, Él ama. Y el que Él ama, Él va a corregir. Usted y yo corregimos a nuestros niños muchas veces hasta de cosas que no han hecho. Pero si fulano viene y nos dice: tu hijo hizo esto, y ándale, ahí te va, para que no lo hagas. Pero Dios nos conoce. Y Él nos va a nosotros a llamar la atención. Él ha estado llamando nuestra atención porque hemos dicho: te amamos, Señor, con todo el corazón. Te amamos, Señor, con toda el alma. Te amamos, Señor, con toda la mente. Te amamos, Señor, con toda la fuerza. Pero, Señor, ya es mucha iglesia, ya estoy cansado. Señor, ya no puedo más. Señor, mi mente ya no puede más. Señor, mi corazón... Es que, Señor, yo tengo que compartir tiempo con acá, tengo que hacer tiempo para esto. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lejos del Señor. Pero decimos amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, pero la mente está cansada. ¿Sabe por qué está cansada? Porque no hemos dicho: Señor, renueva mi mente como la de Cristo. Señor, renueva mi mente como la tuya. Muchas veces nos vamos a encontrar así, pero cuando usted declara esa palabra y le pide al Señor que renueve su mente, una mente de Cristo, ¿usted cree que Dios no lo va a hacer? ¿Usted cree que Dios no lo va a hacer? En el momento más duro de su vida, que pareciera que ya no cabe más, no sabe cómo salir de ese problema, que ya no hay más sabiduría, que ya no hay más consejería de parte de Dios. Pero si usted le dice: Señor, dame la mente de Cristo, y el Señor le va a dar a usted lo que necesita, la paz. Primeramente, porque cuando nuestra mente está desesperada, somos bien tremendos. Olvidamos que el Señor nos pidió que buscáramos la paz con todos. Y hacemos guerra aquí, hacemos guerra allá y hacemos guerra por allá. ¿Por qué? Porque la mente está estresada y no hay tiempo para pensar en Cristo. No hay tiempo para pensar en que Cristo era humilde. No hay tiempo para pensar en que Cristo era piadoso. No hay tiempo para pensar en que Cristo era un hombre compasivo, que hacía las cosas con pasión. Por eso a veces decimos: todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, pero menos para el hermano aquel hermano no. Bueno, entonces, ¿en dónde está el Señor? ¿Donde yo quiero o donde Él quiera estar? ¿Dónde usted cree que el Señor está? ¿Donde yo quiero que Él esté o donde Él quiere estar? Él va a estar en un corazón que venga humillado delante de Él, en un corazón que venga quebrantado y quiera buscar una sanidad del alma, que quiera buscar una restauración en el corazón. Y a mí no me tiene que importar qué hizo, qué no hizo en el pasado, pero si el Señor decide estar en ese corazón, Él lo va a levantar y se va a glorificar en esa vida, porque Él es todopoderoso. Y nosotros no podemos decir: Señor, en aquel no. Que el Señor reprenda al diablo.
porque no podemos pensar de esa manera. Tenemos que quitarnos esa mentalidad de nuestra cabeza, que Dios no se va a glorificar en aquel, porque Julano hizo esa cosa, Julano hizo aquello. Pero si el Señor tiene y se quiere placer en hacer algo nuevo en esa persona, hermanos. Pedro dijo: yo soy pecador. Pero el Señor cambió todo el panorama que él miraba. Yo no puedo, Señor. Yo tengo esto, yo tengo esta falla, yo tengo aquello. En él, tú sí puedes. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Y cuando usted y yo nos agarramos de esta palabra, el Señor va a hacer el resto. El Señor va a hacer la obra en nuestras vidas. Y siempre diremos: no tenemos a nadie más a quien ir, solamente a ti, Señor Jesús. Solamente tú sé nuestro guía. Enséñanos a sujetarnos a tu palabra, a amarte y a respetarte y a glorificarte. Amén. El cuarto: los discípulos no pudieron sanar a un joven lunático. ¿Cuántos se acuerdan cuando un padre desesperado llegó con Jesús? Jesús, fui con tus discípulos y tus discípulos no me ayudaron. Mi hijo está endemoniado, tiene tiempo enfermo. Y el pobre hijo lunático, que no sabía, se comportaba extrañamente porque habían demonios estorbando en la vida de él. Y Jesús tuvo que reprender a los discípulos. Imagínense, Jesús los tuvo que reprender porque no pudieron sacar el demonio. Pero mire cómo son las cosas. Como le digo, cuando Dios hace algo, Dios hace la obra perfecta en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sabe con quién está trabajando. Nosotros muchas veces no sabemos con quién estamos trabajando. O dígame usted, ¿cuántos años tiene de conocer a sus compañeros de trabajo? Y dígame si los conoce. Muchas veces no los llegamos a conocer. Ni a nuestro esposo o nuestra esposa llegamos a conocer. Nos lleva años y tiempos para conocer a las personas. Pero el Señor sabe con qué corazón está tratando. El Señor sabe que Pedro le había negado 3 veces, pero que el Señor fue el que lo restauró. ¿Y sabe qué pasó después de que, aunque Pedro y los demás discípulos no pudieron sacar ese demonio? Más adelante, si usted lo lee en Hechos, vemos cómo la gente llevaba a los enfermos y con solo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Imagínese, y usted y yo queremos decir: Señor, ya no puedo más. Muchos problemas, Señor. Yo no puedo esto, yo no puedo aquello. ¿Cómo quieres que me esfuerce? ¿Cómo quieres que siga adelante, Señor? Me critican por esto, me critican por aquello. Ya no puedo más, Señor. Es que si tú supieras, Señor. Hermano, aunque nos critiquen, aunque nos humillen, aunque digan lo que quieran decir de nosotros, usted preocúpese, porque tenga un lugar en su corazón para Cristo Jesús, y Él va a hacer la obra en nuestras vidas. Que lo que ahorita no puede estar pasando, tal vez Jesús lo va a empezar a hacer, porque no era la sombra de Pedro, era el Espíritu Santo que había llenado la vida de Pedro. Era el Espíritu Santo que se movía con Pedro. Entonces, hermanos, ¿es lo que yo creo o lo que Dios cree poder hacer en nuestras vidas? ¿Qué cree usted? ¿Qué creemos nosotros el día de hoy? Por eso le digo, hoy necesitamos un encuentro con Jesús en nuestras vidas. Porque tal vez hemos estado a punto de decir: Señor, yo ya no puedo. Señor, ese trabajo déjaselo para Julano o para Mengano. El Señor te quiere a ti. El Señor te quiere a ti. Te quiere firme. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabe lo que Él ha empezado a hacer en ti. En la alabanza, en la palabra, en la evangelización, en el ministerio de profecía. El Señor ya sabe lo que Él ha empezado a hacer en ti. Y Él quiere perfeccionar esa obra. Él no está con el deseo de buscar a alguien más. Quiere que tú te decidas, que tú te quieras levantar, pero mantenerte sobre la roca que es Cristo. Mantenerte firme, no importando lo que venga, no importando qué cosa venga a nuestras vidas. ¿Sabe qué? Es tremendo, porque el enemigo va a querer estorbar todo el tiempo. No importa lo que usted haga, el enemigo siempre va a querer estorbar. ¿Para qué? Para que no se cumpla lo que Dios ha dicho para ti y para mí, pero que el Señor lo reprenda. El enemigo va a querer estorbar tus sueños. El enemigo va a querer estorbar en tu trabajo. El enemigo va a querer estorbar en tu casa, pero que el Señor lo reprenda. El otro día, mire cómo son las cosas.
El otro día dice mi esposa que llegaron ellos a la casa de recoger a Jake y de repente escuchó ruido, dice, afuera, y estaban unos dos niños. Y dice que esos niños, ella le dijo, niños, no jueguen con esas piedras porque se pueden lastimar. Entonces dice que los niños se fueron. Cuando yo llego del trabajo, enfrente de la puerta estaba un montón de lodo. ¿Quién cree que llevó ese lodo ahí? Mire, fíjese esto. Yo veo el lodo y yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, no sé. Y entonces empiezo a caminar y atrás de la casa donde viven los niños, ellos tuvieron la paciencia de con una palita de plástico llenar el bote de tierra, echarle agua con la manguera, revolverlo y hacerlo lodo y ponerlo enfrente de la casa de nosotros, en la mera puerta. Imagínense cuánta es la maldad que tal vez han tenido estos niños porque sus padres les han enseñado. Y esto es lo que mi esposa decía sobre cuando ella hablaba sobre amarás a Dios con todo tu corazón. Imagínense si estos niños ya tienen esos pensamientos. Por eso ella decía que aún una de las veces que ella fue, que vio niños en el infierno. Que vio niños en el infierno. Y yo cuando vi eso, me puse a pensar, está tremendo. Y de todos modos, por estar precavidos, nosotros ungimos, echamos aceite ahí en la entrada de la puerta. Y hace unos días atrás, de repente llego otra vez y tengo unas luces afuera. Las dos luces estaban tiradas. Las acomodé, dije a lo mejor los niños estaban jugando y las volví a acomodar. Al siguiente día otra vez lo mismo. Al tercer día otra vez lo mismo. Y me dice Jake, le digo a Jake, yo regañando a Jake, Jake, ¿no sabes quién me tiró las luces otra vez? Me dice, fueron los mismos niños. A lo que quiero llegar con esto es que si un niño tiene esa mentalidad, ahora imagínese un adulto. Un adulto, ¿cuántas cosas no puede llegar a hacer? ¿Cuántas cosas no podemos llegar a hacer? ¿Por qué? Porque el enemigo duerme en nuestras mentes. Porque no hay un deseo de sujetarnos delante de Dios. Y hacemos cosas que no son agradables delante de Dios. Pero hermanos, el Señor tiene la palabra correcta para nuestras vidas. En el cuarto donde estábamos, donde la sombra de Pedro, vemos también cómo Pedro tuvo que aprender el sacrificio y la obediencia para con Jesús. Tuvo que aprender a ser una persona que tenía que obedecer y creerle al Señor, que el Señor era el que iba a hacer las cosas, porque el Señor dijo que recibirían poder cuando viniera sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no nos ha visitado el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos ha bautizado con lenguas, hemos danzado, hemos hecho esto, lo otro, pero nos vamos y de repente ya no puedo más, las pruebas no las puedo, las pruebas me están acabando, ya no puedo seguir. Desmayamos muy fácil. Se nos ha olvidado que el Espíritu Santo ha llenado nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Aún Dios restaura eso, porque si usted se acuerda, Pedro también, cuando Jesús se les aparece en medio de la tormenta, Pedro empieza a caminar sobre el mar para ir con Jesús. ¿Y qué pasa? Se hundió en el agua. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, hombre de poca fe. Pero Dios restauró todo eso. Cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Esta vez Pedro con más convicción pudo decir, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Tanto así que cuando él estuvo en la cárcel y lo metieron a la cárcel esta vez, ¿usted cree que Pedro estaba preocupado en la cárcel? No, al contrario, él descansó, durmió en la cárcel. ¿Por qué? Porque ya no era el mismo Pedro que se había hundido en el mar. Ya no era el mismo Pedro que se había hundido por falta de fe. Ahora el Señor le había fortalecido y la fe de él no estaba decadeciendo. Él estaba creyendo en que si el hombre lo había metido a la cárcel, Dios lo iba a sacar de ahí. ¿Y quién mandó Dios para que lo sacaran? Gloria a Dios, mandó un ángel para que lo sacaran de la cárcel. Pero hay algo más tremendo también. Cuando Pedro le corta la oreja a Malco,
Muchas veces pensamos que la palabra o lo que Dios nos ha dado es para contienda, pero lo que Dios nos ha dado no es para contender, no es para ver quién es mejor o quién es menor. La palabra de Dios es para que nosotros nos amemos los unos a los otros y podamos levantar al caído, podamos orar por el que necesita oración, podamos creer que si Dios hizo una obra en mí, la puede hacer en alguien más. Amén. Entonces, Pedro, la primera vez cuando vio que los soldados iban por Jesús, él se desesperó y a la fuerza él vino y agarró una espada que él tenía en ese momento y viene y corta la oreja del soldado. Pero Jesús en misericordia le sana la oreja al soldado. Pero ¿cuál es la diferencia que hizo Jesús con Pedro? Con el carácter. ¿Qué fue el cambio que hizo Jesús? Le enseñó a usar la espada. ¿Por qué? Porque él agarró la espada física para cortar la oreja a un hombre. Pero en Hechos 2, cuando la gente se burlaba de ellos porque estaban hablando en otras lenguas, porque decían estos están borrachos, él usó la espada, pero como Jesús le había enseñado, y él dijo, estos no están borrachos, estos no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo. Y se recordó de la palabra que decía en Joel capítulo 2, 28, que en los postreros días derramaría el Señor de su Espíritu sobre toda carne y sobre todo aquel que quisiera el Espíritu Santo de Dios. Imagínense, Jesús nos quiere enseñar a usar la espada, pero no como pensamos. No como la corrección que pensamos nosotros, no de la forma que queremos hacer nosotros, en contienda a la fuerza. Pero el Señor nos enseña a usar la espada, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque el Señor sabe que tendremos lucha. Pero Él dice que nosotros estemos tranquilos porque Él ha vencido, que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Amén. Gloria al Señor. El número 7, cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Cuántas veces hemos estado de esa manera, con un espíritu de lástima tal vez? Que pensamos, aquí no hay amor. ¿Por qué se hacen las cosas de esta manera? Es que si mejor se hicieran de esta forma, fueran mejor. No hay que corregir tanto esto, no hay que hacer tanto aquello. Y pareciera que la voluntad de nosotros es mejor que la del Señor. Pedro en este momento, él le decía al Señor, Señor, que esto no te acontezca. Porque Jesús decía que ya se acercaba la hora en que él debía de ser muerto. Y Pedro decía, Señor, ten misericordia de ti, que esto no te acontezca. Pero hermanos, si Jesús no hubiera ido a la cruz del Calvario, ¿qué hubiera pasado? Si Jesús no hubiera ido a la cruz del Calvario, ¿qué hubiera pasado? Nuestros pecados no hubieran sido redimidos. Pero porque Él sabía para lo que había sido mandado a la tierra, Él fue a la cruz del Calvario, no importando el sufrimiento, la agonía, la tristeza, la burla. Él fue a la cruz del Calvario y murió por ti y por mí, para que alcanzáramos salvación, la gracia del Señor, y que fuéramos lavados con su sangre preciosa. Pedro tuvo que entender esto. Y cuando él fue restaurado, él dijo, ya no fue de esta manera en que él pensaba, en que pensaba más en los hombres. Ahora Pedro en el capítulo, en Hechos, vemos que él dice, es necesario obedecer ¿a quién? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro había entendido que antes en su forma de pensar no era la correcta, pero que era necesario que el Espíritu Santo le guiara. Porque Dios estaba acomodando las piezas. Dios estaba acomodando todo. Porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Nosotros no podemos entender lo que Dios va a hacer, pero sabemos que los planes de Dios son para bien. Amén. Por eso es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Amén. Y sobre todo poner la mirada en Jesús. Fue lo que aprendió Pedro. A no poner la mirada en el hombre. Es que Señor, aquel, mira, no lo regañes, se va a ir de la iglesia. Mira, es que aquel hermano es el que más da diezmos, es el que más ayuda, es el que más aporta. Si usted escucha algo, si usted ve algo que no le parece,
no tome una decisión, sino antes orar a Dios, preguntarle a Dios, ¿por qué está pasando esto, Señor? Revélame, Señor. Pero no diga, no se mueva conforme a su corazón diciendo, Señor, está siendo muy duro esta persona. Tal vez hay cosas que están pasando que no entendemos, pero si le pedimos al Señor y tenemos la mirada en Jesús, Él nos va a revelar lo que esté sucediendo. Amén. Por eso usted no ponga la mirada en nadie, en ninguno de los hombres. Decía, me parece que fue Martin Luther King, que decía que para las personas, un hombre era un hombre de Dios porque predicaba bien. Mire lo que estoy diciendo, que hay personas para las cuales un hombre de Dios, un hombre es un hombre de Dios porque predica bien. Y luego dice, pero Satanás también predica bien. Imagínese. Por eso yo le digo, no nos podemos guiar porque conforme una persona predique o conforme una persona haga yo no sé qué tantas cosas o alabe al Señor de tal manera. Pero nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros ponemos la mirada en el hombre y el hombre falla, nos decepcionamos y decimos, ya no voy a ir a la iglesia si Julano mire cómo está. Pero yo no vengo por Julano, diga usted. Yo no vengo por Mengano, yo no vengo por Sultano. Yo vengo porque yo quiero que el Señor me levante, me restaure. Yo quiero ser un vaso útil para el Señor. Piense en usted, como dijo pastora, porque la salvación es personal. No pongamos la mirada en Julano ni en Mengano. Seamos nosotros los interesados en salvarnos, en alcanzar la salvación que el Señor ofrece para nosotros. Amén. El último punto para que los levitas se vayan preparando. Cuando Jesús sube al Getsemaní, les decía el otro día, el lunes, cada vez que me recuerdo de esto me entra un sentimiento de cómo Jesús se sintió en ese momento cuando Él sube al Getsemaní y va con sus discípulos y le pide a sus discípulos que velen y que oren, y cuando Él sube a orar y regresa, los discípulos se quedaron dormidos. Entre ellos Pedro, y le dice, no ha podido orar ni siquiera una hora. Y los discípulos se habían quedado dormidos. Volvió a subir y regresó y estaban todavía dormidos. Muchas veces hemos pasado esto. Muchas veces hemos pasado de esta manera. El Señor nos quiere levantar en la oración, pero nos cuesta. Nos gana el cansancio, nos gana el hambre, nos gana esto, nos gana el otro, la televisión, el Facebook, el teléfono, nos gana la música, nos gana todo para orar. Jesús nos pide que velemos, que oremos, pero estamos entretenidos, estamos durmiendo, estamos cansados. Jesús nos pide que velemos, pero no podemos. Y aún así Él restauró esto en la vida de Pedro a través de esas veces que Él le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro tuvo que entender cuando Jesús le decía, ¿me amas? Que no era como la primera vez que Él dijo, Señor, yo iré contigo hasta la muerte, yo iré contigo hasta donde sea. Pedro esta vez tuvo que pensar bien. Jesús conoce mi corazón, y si yo le miento, Él me va a decir que le estoy mintiendo. Pero esta vez yo estoy seguro que yo sí le amo. Por eso yo sí le voy a decir, Jesús, yo te amo. Y Pedro le dijo, yo te amo también, Señor. Yo te amo, tú sabes que te amo. Y en esta forma, como Jesús restaura a Pedro en esta área, es cuando usted y yo nos podemos recordar en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, cuando dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que estar sobrios y velar. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién. Pedro tuvo que entender que cuando él no podía mantenerse orando, el diablo venía y lo quería devorar. El diablo ha venido y nos ha querido devorar, y nosotros hemos caído. Y por eso cuando Dios nos levanta a restaurarnos, no nos mantenemos en la restauración de Dios. No nos mantenemos en esa restauración porque dejamos la oración a un lado. Dejamos la oración de Dios a un lado. Pero Pedro tuvo que entender después de tantas cosas que es necesario velar y orar, porque el diablo anda como león rugiente.
En estas noches, hermanos, el enemigo ha estado estorbando en mi casa. La semana pasada yo me acuerdo, yo le contaba un poco a pastor de que me iba a dormir y de repente al siguiente día no me podía acordar de los sueños, pero sí sentía que había tenido mucha lucha en lo espiritual, y yo le decía al Señor: Señor, no me acuerdo qué pasó, pero recuerdo que hubo una lucha en mi casa. No sé qué pasó, pero Señor, revélame qué pasó. Y le decía al Señor: Señor, reprendo todo ataque del enemigo, me cubro con tu sangre preciosa. Y yo le empezar a pedir la sangre de Cristo al Señor. Y esto pasó una vez y la segunda vez, y dije: esto no puede seguir así. Yo no entendía lo que estaba pasando. De repente, aún mi esposa dice de que ella soñaba también que alguien quería entrar a querer atacar a Génesis. Pero mire lo tremendo. Dice que cuando ella despertó en ese momento, dice que yo estaba con las manos arriba como luchando contra algo, deteniéndolo. Y en ese momento yo estaba teniendo el mismo sueño, que algo estaba en la casa queriendo estorbar. Pero hermanos, es necesario que oremos y reprendemos todo ataque del enemigo. De repente escuchaba voces y me levantaba y encendía la luz y pensaba que a lo mejor era alguien afuera, y no era nadie afuera. Pero cuando entendí que era el enemigo que quiere estorbar, que quiere robar nuestra bendición, que quiere que no nos levantemos, que quiere que no le busquemos, él va a buscar una forma de estorbar, una forma de atacarnos, de debilitarnos. Pero nosotros tenemos que velar y empezar a cubrir con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, y por eso nosotros no podemos darle la espalda al Señor. No podemos decirle: Señor, no, Señor, hoy no. Pongámonos de pie, iglesia, pongámonos de pie. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Esta es la noche para tener un encuentro con Jesús. Si necesitas que el Espíritu Santo de Dios te restaure, te dé fortaleza, porque sabes que el enemigo se ha levantado en contra de ti, de tu ministerio, de tu familia, hoy es la noche para que pases enfrente, para que oremos por ti, para que el Señor te dé fortaleza, te restaure, pero sobre todo para que te mantengas y nos mantengamos firmes sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. No es tiempo para darle la espalda al Señor. No es tiempo para darle la espalda al Señor. Él ha estado hablando a tiempo y fuera de tiempo. Él ha estado hablando a través de profecías. Él ha estado hablando de que Él viene pronto. Él ha estado hablando de que Él quiere que le busquemos. Él ha estado hablando que nosotros no nos apartemos de Él. Pero ¿por qué la iglesia le está dando la espalda al Señor? Porque la iglesia le da la espalda. Porque cada vez que Dios te restaura y te levanta, al siguiente día es una lucha que no puedes llevar, porque le has dado la espalda a Dios. Porque le hemos dado la espalda a Dios. Porque creemos que con el poco de la llenura del Espíritu Santo ya podemos seguir un día más. Con el poco de que ya hablé en lenguas, con el poco de que ya brinqué, con el poco de que ya dancé, con el poco de que hoy, si Dios me usó, ya tengo suficiente para toda la semana. No es así. No es así. Y no es porque yo se lo diga, es porque la palabra de Dios nos quiere alimentar. El Señor le dijo a Pedro: apacienta mis corderos. Luego le dijo en la segunda vez: pastorea mis ovejas. Nosotros somos las ovejas del Señor. Luego le dijo: pastorea las ovejas. ¿Qué significa? Que así como necesitamos la guianza y la protección de Dios, necesitamos la palabra del Señor, pero también necesitamos la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar.
Y Él nos va a enseñar a amar a Dios con todo nuestro corazón. Y ya no habrá prueba que nos debilite. Aunque venga la prueba, la tribulación, estaremos seguros que Jesús tiene cuidado de ti y de mí. Yo te invito a que pases al frente si en estos días has sentido luchas de parte del enemigo. O tal vez te has identificado con parte de este mensaje, que parece que de repente te llegó un cansancio de que parece que es mucha iglesia el lunes, mucha iglesia el martes, mucha iglesia el miércoles, mucha iglesia el viernes, mucha iglesia el domingo. De que es mucha iglesia y a veces no pasa nada. No pasa nada en mi vida. No pasa nada en la vida de mi familia. Yo no veo un cambio. Yo no veo una restauración. El pastor dice que hay una restauración. El predicador dice que hay una restauración. Pero yo no veo nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Serás salvo tú y toda tu familia, pero mi familia no viene a los pies de Cristo. Pero mi familia no viene a los pies de Cristo. Usted manténgase luchando. Usted manténgase firme en el nombre de Jesús.